¿Puedes ver mi pantalla, no? No. Sí, 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 ¿Sí ves mi pantalla? ¿Cuál estás viendo? sí. La de la Eh, presentación. sí, dice énfasis. Bien, 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 bien. Vamos a hacer un ejercicio práctico y en este ejercicio quiero que me cuentes, más bien, quiero que presentes lo que has aprendido como si se lo estuvieras presentando a tus compañeros, lo que has aprendido en las 3 sesiones que hemos tenido, como si se lo estuvieras enseñando a tus compañeros. Cualquier cosa que recuerdes, como lo quieras explicar, si lo quieres explicar con ejemplos. Aquí no voy a medir si sabes o no sabes, lo que quiero medir es cómo usas tu voz para comunicar, cautivar y convencer. Simplemente eso. Obviamente también necesito que hagas uso de tu lenguaje no verbal, que es lo que hemos aprendido en las otras sesiones. ¿Estás Vale. listo? La idea es que lo hagas sentado, no quiero que lo haga de pie, pero sí que pueda ver tu rostro y cómo haces uso de tus expresiones. Vale. No interesa el tiempo. Puede ser corto o largo. El tiempo, mira, te voy a dejar 1 minuto y medio. Vale. No creas que, hola, voy a hablar de esto, eso, no, no, no. 1 minuto y medio, mira, tienes tiempo para decir lo que recuerdas que viste en la primera sesión de gestión del miedo, de ganar confianza, de ganar seguridad, lo que recuerdas de la segunda sesión. Recuerda que vimos lenguaje no verbal, que te acuerdas de la postura, del uso de las manos, de la mirada, del contacto visual. Y lo que vimos en la sesión pasada, que fue cómo cuidar y calentar la voz. Y eso lo puedes Vale. decir en 1 minuto y medio como un breve resumen. También con el nombre y eso, ¿sí? O, bueno, Como quieras. No, no, mira, todo lo que voy a ver aquí lo voy a anotar y lo voy a anotar para la siguiente sesión, pero realmente quiero solamente conectarme o escuchar tu comunicación no verbal, como tu voz. hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Burbana y hoy vengo a comentarte 3 clases de las que he visto con la profesora Melissa. Una de ellas es la comunicación no verbal. Bueno, te las voy a decir en desorden. Una de ellas es la comunicación no verbal. La segunda es los, la forma de cómo pronunciar las palabras y te voy a enfatizar más en esta, que es la que más me ha gustado, es la de los sonidos, que esa es la que me ha ayudado a pronunciar, a gesticular eh, mi voz y también me ha ayudado como a estar consciente o estar más en el presente de mi respiración. Y esto ha sido un punto muy positivo para mí y eso te lo enseño, te lo doy para que tú también lo lleves en tu día a día y en cualquier presentación. Gracias. Eh, eh, algo es que Bueno, me, quiero, te iba a preguntar, ajá, dime. si te escucharas a ti mismo, es decir, que te estás escuchando presentar, solo escuchando tu voz, ¿crees que podrías conectar, convencer y hasta emocionar con lo que acabas de decir? Más bien que con lo que acabas de decir, sino con todo el uso de tu comunicación. De pronto, en las palabras, en los sonidos, en la emoción, hay un momento donde logro conectar, pero yo, yo creo que falta más como estructurar más el enunciado, que es lo que lucha también con eso. A veces no sé estructurar bien algo de lo que quiero informar. Y eso es lo que me pongo como en blanco o me pone nervioso. Entonces esa parte es la que yo creo que debilita la presentación o en algún momento cuando hablo. Pero hay momentos donde sí me emociono
cuando entiendo el tema, sí me emociono y logro como conectar. Entonces, yo creo que hay altibajo, o sea, hay alto y altibajo, ¿sí? Entonces, como que está Bien, ahí, suave. pero vamos por partes, ¿vale? Está bien que te analices, porque el ejercicio es justamente eso, esa pregunta que te acabo de hacer es clave para que tú mismo empieces a autoanalizarse, porque uno de los tantos poderes de saber hablar en público, saber comunicar, es saber analizarse, poder saber cuáles son las cosas que tú dices, mira, me falta todavía esto, tengo este problema, quiero mejorar esto, o el observarte a ti mismo, tanto desde el tono de la voz, el lenguaje no verbal que estás usando, el realmente si tú consideras que estás conectando. Claramente necesitas a una persona, por ejemplo, estás tomando este curso, una persona que te pueda decir, mira, esto no lo estás haciendo bien, deberías de hacerlo mejor, pero por eso estamos desarrollando esta habilidad, de que tú no solamente aprendas a hablar en público, sino también que aprendas a observarte, a analizar cómo está tu comunicación desde todos los puntos que hemos visto. Pero como vamos por partes, quiero que no te lo tomes a la ligera, vamos a ir trabajando en esa parte del discurso, hemos ido avanzando y ahora vamos a llegar al punto donde quiero que con esa voz que tienes la uses como una herramienta potente para poder conectar con la audiencia. Quiero que sepas que esa voz que tú tienes, que me encanta porque además tienes un buen volumen y ese acento colombiano a mí me encanta, yo soy colombiana, así que es un punto a favor tuyo. Quiero que le saques mucho más provecho, porque tienes una voz que tienes un buen volumen. Aquí me llegan alumnos con una voz así súper bajita, que no sacan y no proyectan esa voz. Considero que tienes un buen volumen, que tienes dentro de todo una buena articulación. Seguramente te sirvió lo que vimos en la clase pasada, aunque noto una falta de control en lo que estás diciendo y lo que estás expresando. Tiene mucho que ver el hecho de que no tengas ordenadas tus ideas claramente. Es decir, cuando tú no tienes ordenadas las ideas, es probable que te trabes, es probable que hables demasiado rápido o que eres demasiado lento porque te quedas pensando en la siguiente idea. También noté que como no tienes mucho control de lo que dices, es decir, de las ideas, tiendes a decir o a tener muletillas. No es tan grave, por eso quería que hablaras mucho más tiempo para que me dieras más material, pero una de las muletillas que más escuché es el famoso que es la más común y que la gran mayoría de nosotros tenemos, y también que te quedas pegado. Para mí quedarse pegado es como que te quedas así como, no continúas. Es decir, no hay un buen ritmo. El ritmo, ya te dije que es la velocidad con la que habla o si es rápido o si es lento, si te quedas pegado en el transcurso del discurso. Anoté aquí que falta también hacer algunos énfasis en algunas partes del mensaje, en algunas palabras. Y que también se note que en algún punto has terminado una idea y en otro punto continúas con otra idea. Y eso se puede trabajar. Lo que yo quiero es que tú pienses y seas empático con la audiencia. ¿Qué significa ser empático con la audiencia en la comunicación? En que cuando tú decides expresar y comunicar, lo estás haciendo hacia un ser humano que tiene un cerebro, que ese cerebro en cualquier momento se puede dormir y que si tú no haces lo posible con tu comunicación verbal y no verbal, lo más probable es que ese cerebro de esa audiencia se distraiga, ya sea porque hablas demasiado rápido y no te alcanza a entender lo que estás diciendo, ya sea porque hablas demasiado lento como una tortuga y cuando hablas así también ese cerebro empieza como a decir cuándo va a terminar lo que va a decir, o cuando hablas y no articulas. Si tú no articulas, es decir, que si tú no expresas o pronuncias bien las palabras, es probable que esa audiencia también no te entienda, se enrede lo que estás diciendo y al final el mensaje no se entienda completamente. Entonces, cuando tú de manera consciente dices, voy a ser empático con mi audiencia, me voy a poner en su lugar, si yo me estuviera escuchando, yo me prestaría atención. Si yo hablo con un volumen bajito, así como que estoy hablando y prácticamente no estoy haciendo ningún esfuerzo para que tú me escuches, ¿qué crees que va a pasar con esa audiencia? Con esas personas que te van a escuchar. ¿Qué gestos van a hacer? Se van a dormir, se van a aburrir.
Se van a dormir, se van a aburrir o van a estar así como ¿Qué es lo que y van a dice? estar intentando entenderte, es decir, van a gastar más energía en tratar de entenderte, energía que podrían ocupar en buscar comprender el mensaje, más no de entender lo que estás diciendo. Entonces, tienes una herramienta potente. Ya te diste cuenta que esto que tenemos aquí la podemos transformar, la podemos cambiar y simplemente haciendo algunos cambios, como lo vimos la vez pasada, podemos comunicar, cautivar y convencer con nuestra voz. Y lo vamos a poner a prueba. Quiero que me leas. Vamos a ver. Vamos a coger este texto. Quiero que me leas este texto, tal como lo leerías tú. Si lo ves, lo lees, quiero que me lo leas. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Bien. Aquí está bien, estás leyendo, no es lo mismo hablar algo, salga de nuestra mente, de nuestra idea, a leer algo, ¿verdad? Porque leer podemos tener más control de lo que estamos diciendo. Pero quiero que ahora le metas un poquito de emoción. Vamos a usar la emoción de la alegría. Quiero que me leas el texto como si tú quisieras transmitir alegría con ese mensaje. Vale. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Perdón, vuelvo otra vez. Nunca Claro. dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tú tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Bien. ¿Qué cambió? Eh, sí, se transmite con con esa, fu- eh, con esa fuerza para que llegue a la persona y diga, hombre, este lo que emite, lo emite con esa emoción y le da esa fuerza, le da esas ganas de uno decir, uy, sí, hay que hacer eso. Se trata de que no es lo que se dice, sino el cómo se dice, ¿verdad? Exacto. ¿Has escuchado esa frase? No es lo Sí, mismo leer ese texto con alegría que leerlo con tristeza, que leerlo con sarcasmo, o leerlo con un tono de sarcasmo, por decirlo así, o leerlo para, con una intención de motivar a niños pequeños, con una intención de hablarle esto de manera reflexiva a un grupo de jóvenes, ¿verdad? No es lo mismo. El tono puede cambiarlo absolutamente todo. Entonces, cuando te digo, ¿qué cambió? Más que en el texto, no cambió absolutamente nada, quiero que pienses qué cambió en ti. la ¿Qué emoción, ¿no? emoción tuviste que sentir tú para poder conectar con el mensaje, decirlo en un tono, como en un color de alegría y transmitirla a los demás? Cosas pequeñas, como por ejemplo, sonreíste. Mentalmente dijiste, o sea, conectaste la alegría con la sonrisa, por lo tanto leías así. No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Es probable que cuando también busques usar un tono alegre, tu lenguaje no verbal también cambie, es decir, el pecho creo que se expande más, quizás tus manos quieran comunicar mucho más que cuando dices algo un poco más serio, más reflexivo. Entonces, quiero que conectes el mensaje con las emociones, pero para que puedas conectar un mensaje con las emociones, tú tienes que sentir esa emoción, hacer uso de tu lenguaje no verbal, como la sonrisa, las manos, el mismo cuerpo, y simplemente dejar que se conecte. Vamos a hacerlo nuevamente con otro ejercicio, o sea, con otro tono, y vamos a ver la diferencia. Quiero Vale. que lo uses o uses este texto para expresar un mensaje no de motivación, no de alegría, sino que se escuche reflexivo, que haga que la persona piense, que reflexione sobre lo que estás diciendo. Ok. Nunca dejes que nadie
te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Hoy se escucha hasta un eco, Sí, todo dramático. ¿Qué sientes que cambió? ¿Sientes que hubo una diferencia entre el tono alegre y este tono? sí, eh, se transmite, las emociones se transmiten por medio del sonido, de, de la gesticulación, de la pronunciación. Sí, ¿Sabes se qué siente. noté yo? Y quiero que tú ahora lo aprendas. Y es que cuando tú bajaste a un tono más reflexivo, suavizaste más la voz. Ya no era más gruesa, no era más alta, de hecho bajaste un poco el volumen de la voz y empezaste a hacer más pausas. Tus pausas aumentaron. ¿Por qué? Porque el cerebro es demasiado impresionante y automáticamente tú dices reflexivo, ok, pausa significa que si yo hago más pausa, voy a hacer que las personas reflexionen un poco más, le voy a dar espacio, le voy a dar tiempo. De hecho, te fuiste un poco más al dramatismo. Es probable que hasta si hubieses usado tu lenguaje no verbal, también el lenguaje no verbal acompañaría como esa pausa, esa reflexión, esa suavidad en los gestos. ¿Te das cuenta? ¿Y qué Sí. pasa si a esa forma de comunicar y de expresar con tu voz le agregamos a quién va dirigido, a qué público, a qué audiencia? No es lo mismo hablarle al jefe, ¿sabes? Que hablarle a un niño de 5 años, que hablarle a un anciano, ¿verdad? Ujú. Entonces, quiero que le comuniques o le digas este mensaje a un grupo de niños de 5, 6, 7 años. Va. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. ¿Qué cambió? Sí, sería más pausado, más, como más lento, o sea, es como más dulce, no sé. Ah, sí, aquí anoté. Automáticamente tu voz se puso más dulce. Y esto no te pasa solamente a ti, le pasa a todos los alumnos. ¿Por qué razón? Decidimos que cuando vamos a hablar ante niños, como te lo dije, de la edad que tenían, seguramente en tu mente te lo imaginaste, ¿verdad? Ujú. Imaginaste hablando hacia un grupo de niños más pequeños y Sí, sí. automáticamente tu voz se puso un poco más dulce. Y me gustó que no hablaste como ñiñido, no, sino que con tu voz, con tu estilo, con tu forma de comunicar y de expresarte, simplemente hiciste un cambio, ¿bien? Porque estamos haciendo un ejercicio. Ahora, quiero que este mensaje se lo digas o pienses que es como el final de tu presentación y va dirigido hacia tus compañeros de trabajo. Hagamos un tema aquí, que es el fin de año, se van de vacaciones y tú estás a cargo del discurso de fin de año y tienes que dar ese mensaje a tus compañeros con una copa en la mano. Quiero que te acomodes mejor porque a veces miro solamente la cara, la mitad de tu cara, ¿vale? Y ¿Eh? quiero que uses las Eso es. manos también. Vale. ¿Listo? Es que, Piensa, bueno, son tus me voy a- compañeros, o sea, tienes a un grupo aquí, pues, en mente, un grupo de personas, mira el contexto, es un discurso que te dieron, tienes que hablar, es decir, que quizás sea como para motivarlos, para hacerlos reflexionar, es un discurso final, por lo tanto, tienes que transmitir todo eso. Vale. Meli, como me voy a retirar un poco, ¿puedes ampliar un poco la pantalla, por favor? Ah, ya, Un poco me dices ciego si también, alcanzas ¿eh? a ver, está ciego. ¿Quieres que coloque las letras más grandes? Sí, por favor, ¿O es que alcanzas? no tengo los lentes, no los ¿Ahí? traje. Eso, puedes bajarlo un poco. Bueno, ahí ya está bien, sí. Ya, Ya. vale.
¿Ya está? Listo. Sí. Vale. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres hacer algo, ve por ello y punto. Ok. Si quisieras conectar este mensaje con una emoción, ¿con cuál sería? La felicidad, Según cómo te alegre, escuchaste. mm, entusiasmado, exitoso, Yo lo sentí más motivación. motivación. Había más énfasis, había más fuerza, había un tono más cálido, aunque tu rostro no expresaba alegría, no sonreía, no, nada, sino que simplemente estabas más reflexivo, aumentaron un poco más las pausas. Yo sé que pues está aquí el, los puntos, las comas, y tú estás leyendo de acuerdo a lo que vas viendo, según la puntuación, pero aumentaron las pausas, aumentaron los énfasis y aumentó la fuerza en el tono de la voz. Por lo tanto, yo lo veo más como un discurso que quería motivar, un discurso que quería alentar, que quería como conectar con esa energía de motivación que tú tienes. ¿Bien? Vale, Esto, yéndonos a un resumen o una conclusión, más allá de decir como, ay, vale, tengo que usar una emoción en cada texto, en cada descripción, en cada comunicación, en cada expresión, en cada discurso, en cada. No se trata de colocarle una emoción a cada uno, sino más bien de el que tú sepas que tienes que tener en cuenta y presente a quién va dirigida o dirigido ese mensaje, qué tipo de mensaje es y qué buscas tú con ese mensaje. ¿Bien? Si tú dentro de tu mensaje buscas convencer, persuadir, motivar, animar, alegrar a tu audiencia, pues agrégale un toque de eso a tu mensaje. ¿Bien? No es como que voy a colocarle a cada mensaje una emoción diferente, no, sino que tú simplemente sientes la emoción. Ten presente eso sí, qué quieres lograr con ese discurso, con ese mensaje, y en base a eso puedes hacer distintos cambios con tu voz. Ojo, que también aquí tiene que tener presente la importancia del lenguaje no verbal, tiene que ser coherente, es decir, si tú estás transmitiendo emoción, alegría, tu rostro no se puede ver completamente serio, porque sería incoherente, ¿no? sí, O si quieres de hecho, si es un tema serio, no puedes estar sonriéndote, porque de hecho hasta el sonreírte le va a quitar seriedad al tono de tu voz. sí, ¿Te acuerdas cuando te dije que las personas podríamos saber cuándo o cómo se siente una persona en el teléfono solamente cuando le escuchamos la voz? Es lo sí. mismo, porque quizá esa persona mientras estás hablando contigo va corriendo, va haciendo ejercicio y por lo tanto tú dices, estás entrenando, vas caminando, estás cansada, estás agotada, o te acabas de levantar, y porque esa persona justamente está en la cama y se escucha la voz, se relaciona la voz a lo que está haciendo, cómo se siente la persona. Ujú. ¿Bien? Ahora, ya le agregamos tono, emoción al ejercicio, vamos a agregarle énfasis. ¿Has escuchado de los énfasis en la comunicación? ¿Qué Sí. son? Bueno, ¿Te quedaste pegado? dime, no te escuché. Ah, ya. Te preguntaba que si habías escuchado sobre los énfasis en la presentación o al hablar en Ah, no, público. no, no. ¿Bien? Ok. Aquí está. Es como lo puse grande, ahora me cuesta bajarlo. Ahí sí. Básicamente, el énfasis lo que busca en la comunicación es realzar, levantar la frase, la palabra, la expresión y justamente para que los oyentes sientan que eso que estás diciendo es relevante. Eso es una parte. También para que la audiencia
Que si tú hablas de manera plana, es decir, plana es como que hablas con el mismo tono, con el mismo volumen y con el mismo ritmo. Y cuando tú le pones énfasis, es decir, fuerza, negrita, profundidad a la palabra o a la frase, estás dándole a entender a la audiencia, hey, eso es importante. O también le estás diciendo, presta la atención a esto que estamos diciendo, que es un punto clave, un dato estadístico, una cifra. De hecho, no siempre tiene que ser una palabra, puede ser quizás toda una frase que tú estás usando con énfasis para quedarte ahí un ratito, un tiempito más en esa frase para que el cerebro diga, hay que prestar atención, hay que despertar sobre lo que está diciendo. Y vamos a ver cómo se nota ese cambio. Vamos a usar, a ver, este texto. Quiero que lo leas como lo leerías normal. Este es otro texto y después le vamos a cambiar a énfasis y vamos a ver cómo cambia el mensaje. Vale. Cuando hablamos del poder del mensaje, nos referimos a la capacidad que tienen las palabras y la comunicación para influir en las personas, ya sea persuadiéndolas, motivándolas o generando un impacto emocional en ellos. Bien. Quiero ahora que a ese texto le hagas fuerza, profundidad o le pongas negrita a algunas palabras. No te voy a decir a cuáles. Simplemente tú decides a qué palabras le quieres poner fuerza o profundidad. Yo te puedo decir que esa que dice aquí, poder del mensaje, podría ser una a la cual le puedes poner énfasis. A impacto podría ser una a la cual le puedes poner énfasis. La comunicación también podría ser una a la cual le puedes poner énfasis. Tú decides, es decir, tu cerebro es tan inteligente que puede decidir a qué frase o qué palabra le quieres poner énfasis. Simplemente quiero que hagas el cambio y vamos a notar la diferencia. Vale. Cuando hablamos del poder del mensaje, nos referimos a la capacidad que tienen las palabras y la comunicación para influir en las personas, ya sea persuadiéndolas, motivándolas o generando un impacto emocional en ellos. Bien, aquí me encantó porque le agregaste énfasis y se notó como que el mensaje más importante. Cuando lo leías así corrido, es como que, ah, bueno, ya, sí, bien, sí. Pero cuando le agregaste énfasis o fuerza, a mí me generó como una sensación de que lo que estás diciendo es más importante y hay que prestarle más atención. No sé si sentiste lo mismo. Sí, sí, Yo lo sí, podría hacer, sí. solo que cuando yo hago el ejercicio me cuesta volver a hablar sin énfasis, porque todo el tiempo estoy haciendo énfasis cuando hablo. Entonces voy a leerlo normal. Cuando hablamos del poder del perdón, cuando hablamos del poder del mensaje, nos referimos a la capacidad que tienen las palabras y la comunicación para influir en las personas. Voy a dejarlo hasta ahí porque no alcanzo a ver el resto. Entonces, ahí yo lo leí de manera plana, como que no tiene importancia, no me importa, el cerebro lo toma de esa manera también, no pasa nada. Pero cuando yo lo cambio a cuando hablamos del poder del mensaje, nos referimos a la capacidad que tienen las palabras y la comunicación para influir en las personas. ¿Cambió o no? Sí, sí. ¿Sabes qué hace el énfasis también? Que esto lo descubrí hace poco, y es que ayuda a que, como tú estás trabajando en ponerle profundidad o quedarte más tiempo en una frase, en una palabra, te ayuda a bajar el ritmo, a quitarle la velocidad a lo que estás diciendo y a ponerle más pausas a tu mensaje. Yo lo sentí en ti, lo escuché ahora que lo acabaste de hacer. Entonces, tiene muchas ventajas. Énfasis no solamente es cuando hablamos, es decir, ponerle más fuerza o elevar el volumen, sino también quizás el dividir la palabra o la frase. Un ejemplo, cuando hablamos del poder del mensaje, nos referimos, ¿viste lo Ujú. que dice? Sí, Nos referimos
el hacer énfasis también es dividir las sílabas o dividir la palabra en sílabas. ¿Te das Ajá. cuenta? Quiero que lo hagas tú. Léelo Cuando, nuevamente y quiero que le hagas énfasis dividiendo las sílabas en, las palabras en sílabas. Tú decides qué palabra. Yo sé que tú lo vas a hacer bien, así que decide tú. cuando hablamos del poder del mensaje, nos referimos a la capacidad que tienen las palabras y la comunicación para influir en las personas, ya sea persuadiéndolas, motivándolas o generando un impacto emocional en ellos. Ya. ¿Cómo le agregamos a esto naturalidad para que no se sienta como que estás hablando de esta manera, como si fueras un presentador de televisión? No, no eres eso, ¿vale? Solo quiero ¿Ya? que, ahora porque claro, siempre cuando hacemos estos ejercicios se siente exagerado al principio, pero Ajá. después, cuando ya le agarras el training y ya te vas acomodando a tu estilo, a tu forma, te das cuenta de que simplemente usas las herramientas, las técnicas y ya está, y no necesitas llegar a la exageración. No necesitas hacerle énfasis a todas las palabras porque ahí es donde se siente demasiado exagerado. De hecho, llegas a la monotonía nuevamente, porque llegas a desde el mismo énfasis, levantando todas las palabras, por lo tanto todo se va a escuchar con énfasis. No. Aquí lo que Ujú. necesitas es mantener el cerebro de la audiencia arriba, abajo, un poquito arriba, de repente, un poquito abajo durante un tiempo y de repente arriba otra vez. ¿Me entiendes? Desde elevar el Sí. volumen, desde bajar el volumen en algunos momentos y volverlo a subir. ¿Y cómo lo sabes? Un ejemplo. Cuando tú estás hablando, quiero que hables como si estuvieras, no sé, como si fuera la lectura. Tú sabes que en la lectura tenemos los signos de puntuación, tenemos los signos de exclamación, tenemos los signos de interrogación, tenemos las comas y cada una tiene una razón de ser, está ahí por algo. Un punto y aparte significa que quizás esa idea terminó y vamos a continuar con otra idea, ¿verdad? Una coma significa que voy a pausar un momento para continuar con otra parte de esa misma idea. ¿Listo? Entonces, quizás cuando estés hablando en público no tengas los signos de interrogación, ni tengas los signos de puntuación, no tengas los puntos aparte, pero piensa que cuando hablas estás usando esos puntos mentalmente. Cuando yo digo, por ejemplo, si lo piensas de manera escrita, esta palabra, por ejemplo, casi siempre lleva dos puntos. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo voy a contar algo y voy a contar una anécdota, voy a contar una historia y voy a decir, por ejemplo, cuando hablamos en público, me voy de corrido. Pero si yo digo, por ejemplo, cuando hablamos en público, ahí hago una pausa. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, los énfasis, estas pausas que vamos a hacer, estas comas que le vamos a poner van a hacer que el mensaje tenga una mejor forma desde que tenga una forma quizás más dinámica, un poco más reflexiva, un poco más persuasiva, sin llegar a la monotonía o a eso que le llamamos plano, ¿verdad? Porque es muy común escuchar a personas hablar y es demasiado plano. Y cuando digo plano, no, nunca asociemos el plano como con un volumen bajo. Plano para mí es, puede mantener un volumen demasiado alto y hablar todo el tiempo de esa manera. Así, yo tengo una alumna que yo la escuchaba, ella salía en un programa de televisión y ella salía hablando así todo el tiempo, gritando de esa manera y hablaba así, usaba las manos y todo el tiempo hablaba así y así. Para mí eso es plano porque ya no está haciendo ninguno de estos juegos que te estoy enseñando yo. No está haciendo pausa, está manteniendo un mismo ritmo, está manteniendo un mismo tono, un volumen elevado, igual. Entonces, quiero que empieces a jugar con tu voz. ¿Y qué más? Agregándole emociones. Quiero que lo leas nuevamente, ahora sin tanta exageración, sino dejándote llevar. Yo sé que lo puedes hacer, así que hazlo. Vale.
Cuando hablamos del poder del mensaje, nos referimos a la capacidad que tienen las palabras y la comunicación para influir en las personas, ya sea persuadiéndolas, motivándolas o generando un impacto emocional en ellos. Eso, muy bien. Ahí ya cambiaste a un estilo mucho más sofisticado, ¿vale? ¿Cómo te escuchas a ti mismo? Ya se siente, sí, a ver, es que son trucos, ¿no? Son truquillos que Son sirven truquitos. muchísimo. Sí, y Total. son lo que decía, son pequeñas cosas que te llevan a descubrir grandes cosas. Es. Y tú me decías que ya te están prestando más atención. Imagina Sí, que cuando hables de esta manera, la atención va a aumentar. ¿Por qué? El hecho de que ya empiecen a escuchar como que le está haciendo más énfasis, o sea, no es como que lo van a pensar de manera consciente, inconsciente, van a escucharte más porque estás jugando con su cerebro, o sea, estás haciéndolos sentir, es como cuando vemos una película de televisión, una película. En las películas siempre vas a ver, al menos las más tradicionales, que empieza lento al principio y de repente, ¡boom!, una bomba, ¿cierto? Y de repente otra vez, como que otra vez todo suspenso, depende de la película si es acción, sí. Pero siempre van a buscar que exista eso. Si todo el tiempo en la película está pasando acción, bombas, disparo, 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 acción, 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 yo me aburro. Yo no sé si te pasa a ti. O si sí, todo el sí, tiempo la película es demasiado lenta, demasiado, que da una sensación de como, la sentí como lenta. Claro, hay unas películas que tienen más acción, otras que tienen menos, otras que tienen según el tipo de película, pero ¿me entiendes el mensaje, no? Lo que buscamos sí, sí. es que la audiencia se conecte con eso, con que los hagas de repente reflexionar, pensar, esa pausa que haces está permitiendo a la audiencia pensar en lo que estás diciendo. Ese silencio que haces es poderosísimo. No solamente te sirve, le sirve a la audiencia, te sirve a ti para respirar, para tomarte un tiempo, para ordenar las ideas y para generar ese efecto suspenso en la audiencia. Hoy también para dejarlos, ejemplo, cuando tú haces una pregunta, le haces una pregunta retórica a la audiencia, ¿sabías que el 25% de las personas no saben hablar en público? Esto me lo inventé, ¿verdad? Pero es una pregunta retórica que no espera una respuesta de sí sabía, no. Simplemente la gente se queda como, wow, un dato nuevo, no sabía, se queda mentalmente. Si tú al finalizar esa pregunta dejas un espacio, le permites a la audiencia reflexionar sobre esa pregunta que acabas de hacer. Algo tan simple como también hacer preguntas que las personas los invita a reflexionar más que a reflexionar, es a como a participar, ¿vale? ¿Quiénes aquí alguna vez en sus vidas ha sentido miedo a hablar en público? ¿Vale? Es una pregunta, hago un suspenso o una pausa. ¿Y qué pasa? Si yo levanto la mano, algunos como que van a levantar la mano también. Quizás no levante la mano, pero dicen yo, soy yo. Está dando tiempo a la persona a pensar. Para eso sirve la pausa. Ok. Para eso sirven los énfasis. Para eso sirven. De hecho, algo que también te quiero decir es que noté que terminas o cierras el mensaje en seco. Yo la voy a poner la palabra que tú me vas a entender, en seco. Como que no se siente ese mensaje como que concluyó, como que terminó, sino que tú quedas, que no alcanzo a ver ahí, ahí está. Quedas En como en ellos. ellos, como si fueras a seguir y fueras a continuar, cuando en ellos ya terminó la idea, ya terminó el párrafo, ya terminó el mensaje. ¿Me entiendes? Tú quedas Ah, como que quisieras volver a decir algo y en la mente de tu audiencia, cuando te escuche tu interlocutor, yo digo audiencia porque siempre me lo imagino mucha gente, pero puede ser sí, una sí. persona, en la mente de la persona, cuando te escucha hablar y quedas como en seco, como que quisieras decir algo más, queda esa sensación de, ¿vas a continuar o quieres decir algo más? Pero para que tú le hagas saber a la audiencia que ya concluiste tu idea o que ya terminaste, puedes ir bajando el volumen de tu voz al final o también bajar el ritmo. El ritmo sería la velocidad. Si vas hablando muy rápido, puedes bajar el ritmo, hablar un poquito más lento. Y unido a la
al volumen más bajo le das a entender a la audiencia de que has finalizado. Lo acabo de hacer yo. ¿Te das cuenta? Sí, Esto es algo que si lo usas, por ejemplo, al finalizar tu presentación, al momento de concluir y haces un silencio, va a quedar demasiado potente al terminar y no va a quedar como una sensación de que quedaste corto, algo te faltó, a menos de que no hayas preparado bien tu presentación y te falte algo. Pero tú me entiendes el punto. sí, Ahora sí. quiero que lo hagas, pero no con el mismo para que no rayemos tanto el texto, sino con este. Si te das cuenta, hay unos puntos suspensivos, ¿te das cuenta? Sí, Como de tres puntitos. Ahí quiero que hagas algunas pausas. No están los énfasis, así que quiero que pongas énfasis y que apliques lo que te acabo de enseñar de finalizar cada idea terminando en bajada. De hecho, cuando sientas que hay un punto y aparte un punto seguido, intenta terminarlo en bajada, descendiente. vale, ok. ¿Ya está? Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tampoco puedes. Si Vamos, me quieres algo, bajaste el volumen. No, no, sí, al principio te cuesta crear todo en la cabeza, ¿no? Pero de repente me bajaste demasiado el volumen. Mantén esa energía y ese volumen que mantenías ahora, pero aplicando lo que vimos. ok. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que son capaces de hacer algo te dirán que tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Me bajaste demasiado el volumen o me falta énfasis. Quiero que mantengas el volumen, o sea, el volumen natural que tú tienes, o sea, no es demasiado bajo, que va a ser aquí, y quiero que me hagas esto y de repente me hagas esto. Y vuelvas a tu Ah, volumen natural. No me lo bajes completamente y te mantengas acá. ¿Ok? Entonces, ok. empiezas quizás así. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Aquí le vas. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas Listo. que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. ¿Ves? Dale. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Bien, ahí mejoró un poquito más. Mejoró. Esto es lectura. Después vamos a verlo en otro tipo de ejercicio, que es la entrevista. Prepárate porque ese ejercicio es... Aquí vas a poner en práctica todo, así que tienes que preparar. Ok, vamos con... A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Aquí está. ¿Qué pasa con esas muletillas? Tú en el ejercicio puedes notar una única muletilla. No pude analizar más, pero es importante que bueno, tú sepas, o sea, tú sepas mientras te escuchas hablar, ¿qué otras muletillas tienes? ¿Qué otras muletillas tienes? Aparte de, ¿qué otras muletillas tienes? O quizás tú ni siquiera sepas que tienes esas muletillas, porque muchas Mm, eh, veces hablamos y no sabemos ni siquiera que lo que estamos diciendo puede ser una muletilla. el, Este, ya, eh, bueno, bueno, pues, ojo, que hay algunas muletillas que en su gran mayoría
muchas de ellas, las que no son de sonido, son conectores, como entonces. Y tú me dirás, entonces, ¿por qué es muletilla? Se convierte en muletilla cuando la repetimos muchas veces, cuando la usamos como muleta, como para colgarnos de ella, para poder continuar con la idea. Y esas muletillas llegan a nosotros porque quizás falta de conocimiento, falta de capacitación, no sabes dominar ese mensaje o esa idea o ese discurso que estás diciendo porque probablemente no te preparaste. El nerviosismo también puede hacer que aumenten la muletilla. Quizás tú tengas el E, pero cuando estás nervioso, esa muletilla E aumenta muchísimo más. El cerebro está haciendo una búsqueda de la siguiente idea, de si quiere conectar con una siguiente idea o con lo que quieres decir y te quedas en blanco, se te olvidó. Por lo tanto, el cerebro en tu mente no te quieres quedar callado. No quieres, tu cerebro no se quiere quedar, quiere decir algo y como no sabe qué decir, dice ¿te das cuenta? Sí, esa sí la tengo muy marcada siempre. Así, es la más común. Pero también, ojo, que hay muletillas que no tiene que ver con que estamos nerviosos, como que estamos inseguros, como que no tenemos conocimiento. Muchas de esas muletillas también vienen de cultural, vienen de, ¿cómo se dice? Algunas son culturales y otras son traídas por repetición, por decirlo así. De ejemplo, tú ves a tu mamá, tú escuchas a tu pareja, estás en un país diferente y lo escuchas y simplemente se te pegó. Entonces, Ujú. por repetición lo dices y lo dices. Tú estás en España, quizás se te ha pegado alguna muletilla de España, alguna como vale, 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 ¿cierto? Sí, el vale es Ah, muy... ok, sí. Acá en Chile dice mucho cachai, que claro, es una frase muy común para decir cierto, pero yo he escuchado a personas que en cada oración terminan diciendo cachai, me cachai, cachai. Entonces, eso ya para mí se convierte en una muletilla. Ok. Entonces, ¿es malo decir muletillas? Yo creo que no. Seríamos demasiado castigadores decir que las muletillas son completamente malas y son horribles y hay que exterminarlas, porque te das cuenta, provienen o vienen de distintas formas. Cuando nos ponemos nerviosos, hasta el mejor orador dice muletillas. Les sale. Cuando nos hacen una pregunta y no sabemos la respuesta y seguramente nos llegó esa pregunta de la nada, seguramente van a aumentar esas muletillas. Aquí el tema es qué tanto, con cuánta frecuencia y qué tan cómodo te sientes tú diciendo las muletillas. Si es muy frecuente, si tienes un E por cada frase que dices, ahí es demasiado negativa al momento de hablar, es decir, en el discurso, porque al interlocutor le da una información. Aunque Ujú. quiera o no quiera, el interlocutor recibe esa información. Cuando yo escucho como que alguien te hago una pregunta y tú empiezas como, eh, al interlocutor inmediatamente no sabe, desconocimiento, no se acuerda. No sabe, Ujú. desconocimiento, no se acuerda. Eso le queda en la mente al interlocutor. Y cuando es demasiado excesiva, como, ok, ok, me entiendes, me entiendes, me entiendes, y lo digo mucho, puede ser molesto. Sí. Entonces, yo no soy de las que satanizan las muletillas, pero sí sé que pueden llegar a ensuciar tu mensaje y pueden, de hecho, enviar un mensaje equivocado. ¿Qué vamos a hacer? No hay una única forma de eliminar las muletillas, no hay una fórmula mágica. Es como cuando la gente me dice, Meli, yo quiero que me ayudes a quitar el miedo a hablar en público. No, no hay una única forma, ni siquiera pastilla, no hay nada como que te quite el miedo de golpe, de una y ya. Se necesitan de varias cosas. Yo tengo alumnos que han entrado con un montón de muletillas y yo los escucho hablar y son personas que yo digo, ¿dónde estabas escondido con eso como estás hablando? Primero quiero que identifiques cuáles son las muletillas que tienes. No hay manera de eliminar algo sin saber qué es ese algo. Necesitas saber cuáles son tus principales muletillas. ¿Cómo lo puedes saber? De muchas maneras. Primero, puedes escuchar tus audios. Escucha los Sí. audios que has enviado a las personas a través de WhatsApp. Puedes escuchar videos, ya, si tienes videos grabados. Puedes preguntarle a alguna persona, oye, ¿qué muletillas me ha escuchado?
¿qué muletilla? Ah, y les explicas ahí qué son las muletillas. Y te pueden decir, yo te escucho mucho, de hecho, tú te puedes escuchar a ti mismo. ¿Cuáles son esas muletillas? En el ejercicio de entrevista van a salir muchas. Identifica las muletillas. Yo te recomiendo que lo hagas o lo escribas en una lista. Tengo el ya, para cuando sientas que va a salir, intentes reducirla. Si el era demasiado largo o si te salía en cada frase que dices, pues intenta de que ese se convierta en un e, y te vas a dar cuenta que si empiezas a practicar la conciencia, ser consciente de la muletilla, ese se va a convertir en un e, hasta que se convierta en un silencio. Ujú. El disminuir la velocidad. Claramente, si tú hablas rápido, no tienes mucho control de lo que estás diciendo. Es decir, estás hablando, el cerebro está al mismo tiempo pensando, hablando, pensando, hablando, pensando, hablando, pensando, hablando. Si tú piensas antes de hablar y disminuyes la velocidad con la que hablas, vas a tener más control de lo que dices, tal como lo hicimos en los otros ejercicios que eran leídos, claramente. Pero cuando tú tienes el tiempo, te tomas el tiempo de hablar un poco más lento, tienes el tiempo para hacer más pausas, para reflexionar y para no dejar que salga esa muletilla. Es doloroso, es una de las cosas más dolorosas sacar la muletilla, porque es como que, uy, la dije y como, uy, no la quería decir. Es doloroso, pero créeme que es efectivo, haciéndolo con cada uno de los pasos que te estoy dando. El sustituir una muletilla con un silencio y o también con un conector, una frase, una palabra conectora, te va a ayudar a que en vez de que salgan este o salga una palabra conectora. Que, ojo, que si se repite mucho, esa palabra conectora se convierte en una muletilla. ¿Sabes cuáles son las palabras conectoras? No, ¿No? Como, no, sin embargo, por lo tanto, de esta manera, por ejemplo, asimismo, ¿la has escuchado? sí, Entonces, es una palabra conectora, pero pero es igual que sin embargo, aunque se usan de manera distinta, pero y sin embargo son iguales. Te voy a mandar una lista para que ujú, las empieces a usar. Esto va a enriquecer tu vocabulario y va a aportarle, por supuesto, más vocabulario, valga la redundancia, a tu mensaje y va a evitar que digas muletillas, unido con todo lo que hemos visto. No está de más decirte que para poder eliminar las muletillas o al menos reducirlas o controlarlas, tienes que dominar el tema. Siempre, 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 siempre es importante que cualquier presentación sea programada, sea preparada, sea ensayada. Mientras más conocimiento tengas, mientras más aprendizaje tengas, mientras más preparación, mientras más ensaya, pues es probable que tengas más dominio, que te sientas más seguro, que no tengas nerviosismo y que, por lo tanto, esa muletilla se reduzca, porque el efecto que genera el nerviosismo es una muletilla también. ya. Pensar antes de hablar suena muy cliché, pero así debería de ser. Así debería de ser. Pensar antes de hablar. Te voy a dar un ejemplo. Si te hacen una pregunta, no sé si a ti te pasa, pero cuando uno hace una pregunta, inmediatamente la persona quiere responderle. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Cuál es la capital de Madrid? España, la capital de Madrid. No existe, vale. Sí, por eso me quedé como Me encantó porque te quedaste en silencio, vale. Ahí sí me sale. Pero si te pregunto, ¿cuál es la capital de España? Madrid. Madrid, ¿cierto? Inmediatamente quiere responder. Entonces, O sea, ¿qué es un pasa? Que error, dice. cuando la capital de Madrid, No, no, no. ¿Es un error responder de inmediato o claro, a no? eso quiero llegar, a eso quiero llegar, que es un error responder, no sé si es un error, pero en nuestra mente está considerado como que el que responde más rápido es el que mayor tiene conocimiento, cuando es importante darse un tiempo, no te vas a dar todo el tiempo así como quedarte pensando, sino que darte un tiempo para responder.
porque casi siempre cuando te hacen una pregunta, lo primero que sale de tu boca es, eh, Sí, oh, bueno, pues, bueno, bueno, y ese bueno también es una muletilla, porque como te digo, el cerebro no se quiere quedar callado, el cerebro quiere decir algo. Y como no sí. recuerda ese algo, pues lo rellena con una muletilla, con una frase que conocemos, con un sonido, que es un sonido conector, que intenta conectar una idea con otra. Entonces, no necesitas hablar rápido, no necesitas decir las cosas de manera acelerada, necesitas tomarte tu tiempo, pensar antes de hablar, disfrutar el hecho de hablar. Por eso las muletillas se conectan con la ansiedad. Yo al menos lo conecto con la ansiedad. Cuando una persona está en un nivel de ansiedad demasiado alto, lo pones a hablar y el nivel de muletillas aumenta. Porque esa ansiedad es como que estoy anticipando, estoy acelerado, quiero terminar, quiero hacerlo rápido porque el futuro es demasiado catastrófico, así que quiero salir de esto rápido, por eso quiero terminar, y por lo tanto aumenta esa muletilla. No me tomo mi tiempo, no hago que se llama mindfulness con mi comunicación mientras estoy expresando, no estoy disfrutando ese momento presente ahora y estoy adelantada. Y salen, y salen, y salen muletillas. Y salen otros errores también que no vemos ahora. Bien, Sí. bueno, quiero que me cuentes. ¿Qué se te ha quedado de esta presentación? Pero quiero que lo intentes hacer con una buena comunicación paraverbal. Y al final quiero que me digas si tienes alguna duda sobre lo que hemos visto el día de hoy. No, las dudas, no, no, las tengo ya aquí con este material me lo tengo, dices, ¿no? Lo El de tienes la en tu técnica, correo. vale, no, practicar y practicar hay que hacerle. Pero no te olvides que me cuentes qué se te quedó, qué aprendiste de esta sesión. Recuérdame todo. Simplemente háblame, háblame, pero haciendo un buen uso de tu comunicación paraverbal. No como digas, ay, Meli, ¿sabes qué? No, buena postura, usa tus manos y cuéntame. Estamos desde ya aplicando todo lo que vamos aprendiendo. Espera. Eh, es lo que aprendimos en la clase de hoy es saber la entonación, eh, cuando un mensaje se va a dar. Mira ahí la muletilla que salió, ¿no? Lo que aprendimos en esta clase fue la entonación, pausa. Ahí la muletilla como, salió pequeñita, porque ya está siendo consciente, pero hay que prestarle atención. Intenta nuevamente. Bueno, en la clase de hoy lo que vimos fue la entonación, que es un punto muy importante para transmitir un mensaje, para que ese mensaje sea de persuadir, sea de incentivar, de motivar, y hay que tenerlo muy en cuenta para que ese mensaje llegue, en buen sentido. Ok. Mira cómo ahora controlaste un poco. Tenían ganas de salir las muletillas, ¿cierto? Sí, ¿Fue doloroso? sí, cuesta, Pues, pero bueno, pero lo intentaste, no salió ninguna. Lo controlaste. hay, Así hay quiero que que salir de eso. practiques. Claro, intenta, al principio en la práctica puede que la velocidad sea un poco más lenta porque estás intentando controlarte. Usa también un ancla, en vez de la muletilla quizás respirar, inhalar, como para tomarte ese tiempo. ¿Y qué me faltó? Me gustó mucho cómo lo expresaste, pero me faltó el cierre final. ¿Cómo terminaste al final? Recuerda lo que te dije. Termina Con, con- descendiendo, como que ya terminaste tu idea. Vamos Ujú. nuevamente y con eso terminamos. En la clase de hoy vimos lo que es la entonación, que son puntos muy importantes para transmitir un mensaje. Uno de ellos es, eh, Vale, salió ahí. No te das cuenta. sí, sí, está tan ligado ahí que Es no, normal. no.
Continúa a partir de ahí. Pausa, piensa, pausa, respiro, continúo. Pienso antes de hablar. Disfruto lo que estoy diciendo, disfruto lo que estoy hablando. Intenta comerte esa muletilla. Si quieres darle algo más simbólico, cómetela, ¿vale? Vale. Posterior a eso, vimos unas técnicas para reducir las muletillas. Una de ellas es identificarlas, otra de ellas es sustituirlas, las que sustituyen por el silencio, y la otra es que son, ya que están palabras que están muy ligadas a uno y que las decimos inconscientemente. Bien. Ahí se te fue una muletilla, pero te aplaudo por todo el esfuerzo que acabas de hacer. Me encantó la clase. Yo siempre digo, me encanta porque más allá de la clase que doy yo, me encanta la disponibilidad, la disposición que tienes tú al momento de hacer los ejercicios y que aprendes súper rápido. Este material lo tienes, puedes practicar como con los textos que ves ahí en el material, pero también puedes tomar un libro y y leerlo haciendo énfasis, leyendo, mejorando la articulación, la pronunciación de las palabras, leyendo el cambiar tu tono, tu volumen, empezar con bajo, elevado, el hacer el del tono descendente, como ir bajando el volumen al final de cada párrafo, de cada punto, o puedes tomar, por ejemplo, un resumen de un libro, que es la tarea que te voy a dejar. Un resumen de un ¿Mm? libro, de una película, y que me lo cuentes aplicando lo que vimos el día de hoy, ¿Vale? para que sea algo más expresivo, no tanto de lectura, que puedas hablar, que puedas expresar, y pues simplemente hacer uso de. No voy a prestarle tanta atención al lenguaje no verbal, sino a el cómo empiezas, cómo modulas, cómo está tu entonación, es decir, la emoción, el color que le pones al mensaje. Si en el libro hay algo que es más explosivo, más emocionante, quiero que se transmita esa emoción. Quizás si hay una parte, si en el libro película, si hay una parte un poco más reflexiva, más pausada, quiero que bajes un poco el volumen, que me uses esas pausas, que obviamente controles esas muletillas, ahí va a ser un gran desafío. Entonces, en esa grabación quiero que lo hagas. Si te equivocas, lo vuelvas a hacer hasta que te sientas cómodo con el resultado que tengas. No lo quiero perfecto, quiero que te sientas cómodo con el resultado que tengas. Y no está de más decirte que lo pongas en práctica en tu día a día, en el trabajo y en las conversaciones cotidianas que tengas. Ok. ¿Ya? Bien, Robinson, entonces quedo atenta a la tarea y nos vemos la próxima semana. Vale, Melissa. Muchísimas gracias. Chao. Chao.